¿Qué tal? Muy buenas noches, hermanos. Eh, Dios les bendiga. Soy el pastor David Vilchis de la iglesia Vida Plena, by Casa de Jesús, aquí en Toluca. Y el día de hoy tengo el privilegio, el honor de compartir la palabra de Dios a todas las iglesias que estamos y pertenecemos a Casa de Jesús. Antes de iniciar, como lo he hecho antes, quisiera saber si el audio, si el sonido es adecuado para poder comenzar con el mensaje el día de hoy. Primero, antes de entrar directamente en la palabra, quisiera comentar algunas cosas. La primera de ellas es, eh, esta semana ocurrió algo que a mí me confirmó el mensaje que hoy voy a compartirles. Hace como menos de un mes, estando nosotros en nuestra reunión de domingo, lo estamos haciendo a puerta cerrada y son transmisiones, llegaron a la iglesia, o al edificio mejor dicho, dos mujeres que estaban por la zona debido a que estaban buscando un médico. Eh, Estas dos mujeres me comentaron que conocían de Cristo, sin embargo tenía mucho tiempo que no se congregaban, que no podían asistir a una iglesia, y les hicimos la invitación, yo las atendí personalmente. Entonces las pasé a un pequeño salón que tenemos, un aula que tenemos en la parte de atrás, y comencé a platicar con ellas y me expresaron su necesidad en el área de la salud, en cuestiones también de preocupaciones. Hoy es muy común este tipo de enfermedades, de situaciones que se viven por la presión, por el estrés que vive la sociedad. Y bueno, nos permitieron orar por ellas y les pedí que nos acompañaran a la reunión de ese domingo en casa de uno de los líderes acá en la iglesia, el líder Daniel y la líder Dani, que viven muy cerca de ahí. Eh, Asistieron dos domingos consecutivos, pero algo que nos sorprendió y que nos contó el líder viendo a las personas, a estas mujeres que nos acompañaron, es que una de ellas, que había tenido ataques de ansiedad, tenía 3 días que no había podido dormir. Y ese día que estuvo en la reunión, algunos dirán, ay, qué persona tan poco cuidadosa, pero se durmió la hermana porque ella conocía de Cristo, se durmió durante la predicación y tal vez en algún momento uno lo ve mal, ¿no? Pero después de 3 días de no dormir por el estrés, situaciones, ansiedad, que de verdad es una enfermedad terrible, eh, ella pudo descansar y yo llegué a la conclusión de que lo que le permitió descansar fue que la paz de Dios, la palabra de Dios la confortó y al final su alma, su espíritu pudo descansar después de tantos días en batalla y de no poder dormir. El día de antier, o ayer mejor dicho, perdón, me habló a mi celular y no fue ella, fue su hermana, la otra mujer que la acompañaba, para hacernos saber que había fallecido la hermana. Yo no estoy muy seguro todavía la razón del fallecimiento, pero casi estoy seguro que fue por el tema de COVID. Y la razón por la que creo que Dios la llevó a la iglesia es para que ella pudiera encontrar la paz, pudiera tener una palabra de aliento, pero también para hacernos saber que su familia, su hijo particularmente, necesita acercarse a Dios. Y hoy estamos en ese trabajo. Y yo les cuento todo esto, lo decía al principio, porque eso me confirma el mensaje de hoy. Yo dije, Señor, hoy entiendo por qué es importante predicar lo que hoy Dios puso en mi corazón compartir con la iglesia. Y espero que ya estén la mayoría de los que nos van a acompañar el día de hoy conectados y podamos iniciar el mensaje. Les quería contar esto porque van a encontrar la relación y les voy a decir el por qué Dios me confirmó a través de esta situación el mensaje de hoy. El título del mensaje, como ustedes lo pueden ver ahí, es vivir en la verdad, viviendo en la verdad. Es necesario que los hijos de Dios, que la iglesia, que el pueblo que adora al Señor, que sirve a Dios, viva en la verdad.
Ahora, quiero llevarlo de la manera pues más sencilla al conocimiento y la aplicación, pero sobre todo entendimiento de esto. Cuando nosotros decimos que hay que vivir en santidad, no es algo que tengamos que descubrir con qué se come. Es claro en la palabra de Dios. Vivir en santidad es estar en obediencia a la verdad. Si yo obedezco a la verdad, entonces vivo en santidad. Y la pregunta sería, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo conozco la palabra de Dios, si yo obedezco esa verdad que está en la palabra de Dios, yo puedo vivir en santidad. Es así como funciona. No hay que inventarse cosas extrañas, cosas raras, cosas místicas. La palabra de Dios nos dice con toda claridad que lo que nos santifica es vivir en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros podamos introducir al mensaje de hoy, que es vivir en la verdad, yo quiero que usted entienda y se lleve en su corazón esto. Es fundamental, importante, es un principio básico de la vida cristiana el vivir en la verdad. Vivir en la verdad, por lo tanto, es obedecer esa verdad que está en las Escrituras, y al hacerlo podremos vivir en la santidad a la que la palabra de Dios nos llama a vivir. Y es importante entender eso porque muchas veces se confunde el vivir en la verdad, y eso como consecuencia vivir en santidad, con el hecho de que alguien tenga un don, que tenga un ministerio, y es algo completamente diferente. Yo la semana pasada compartí sobre la necesidad que existe en el pueblo de Dios de que cada uno de nosotros, desde la persona más nueva que ha llegado a la iglesia hasta la persona con más experiencia y más años dentro de la misma, manifieste el don que el Espíritu Santo le ha dado y pueda servir con ello a la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hice una aclaración muy importante. El don del Espíritu Santo es de Él, del Espíritu. No es algo que te pertenezca, no es tuyo, no es mío. Es algo que el Espíritu ha decidido poner en nosotros. Y la forma en la que lo manifestamos y tiene utilidad ese don es cuando está al servicio de la iglesia. Pero ¿una persona puede vivir en pecado y manifestar el don del Espíritu Santo? Sí. Y yo les decía de varios ejemplos que encontramos en la Biblia, y de hecho les compartí sobre una persona muy conocida y les expliqué su testimonio, Jimmy Swaggart, que a pesar del pecado y la situación en la que estaba viviendo, él nos da una gran lección de vida. Porque a pesar de ese pecado, Dios lo utilizaba en milagros, en señales, en prodigios, pero un día lo humilló en televisión nacional en los años 70 en Estados Unidos. Hoy Dios lo ha vuelto a levantar. Pero también es muy importante que entendamos que una cosa es el don del Espíritu Santo y el ministerio que nos ha dado, y otra cosa es vivir en la verdad. Por supuesto que lo mejor, lo maravilloso, lo correcto, siempre será que vivamos en esa verdad y que manifestemos el don del Espíritu Santo. Pero no debemos creer que porque alguien tiene un don y se mueve en ese don, está viviendo en la verdad. ¿Por qué es importante aclarar eso? Por lo siguiente. Porque cuando entendamos el mensaje de hoy, nosotros podremos discernir cuando una persona, a pesar de manifestar el don, a pesar de manifestar el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, no está viviendo en la verdad. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, es sencillo hasta cierto punto. Porque hoy en la iglesia se han introducido, lo han predicado incluso esta semana mis compañeros, mis amigos, pastores de Casa de Jesús, como muchas personas se han introducido a la iglesia, que conocen la palabra, pero no la viven, pero sí manifiestan el don del Espíritu Santo. Y por eso muchos creen que están caminando en lo correcto. Y les abrimos las puertas y dejamos que compartan y dejamos que convivan con nosotros y con muchas personas en la iglesia, pero lo que nos están ministrando, lo que nos están enseñando, lo que les hemos permitido incluso predicar tal vez en algún momento en las iglesias, no es correcto. Porque nos dejamos deslumbrar por el don del Espíritu Santo. Pero el don no es necesariamente una demostración de que la persona vive en la verdad. Y por eso tenemos que entender y con toda claridad
manifestar, identificar y discernir cuando alguien sí vive en la verdad y cuando alguien no lo hace. Quiero que me acompañe, por favor, el día de hoy a Primera de Juan. Vamos a leer el capítulo 2, no todo, pero casi todo. El capítulo 2 de Primera de Juan, del versículo 1 al 17 vamos a leer. Pero quiero darle una introducción, quiero darle contexto de la carta de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Cuando nosotros leemos las cartas de Primera, Segunda y Tercera de Juan, vamos a ver que el tema central es la verdad. Vivir en la verdad. Siempre estar atentos acerca de lo que significa eso. Porque el apóstol Juan justamente envía estas cartas derivado a que hay muchos falsos maestros, falsos predicadores, falsos hijos de Dios, porque yo lo he dicho, un verdadero hijo de Dios, y le pongo el calificativo verdadero, porque hay muchos que son hijos de Dios o dicen serlo, pero no lo son falsos. Y tenemos que saber identificar cuando alguien es verdadero y cuando alguien es falso dentro de vivir en la verdad. Vivir en la verdad es lo que nos dará la pauta para poder identificar y exhortar e incluso nosotros mismos poder vivir en esa verdad. Tal vez hasta tú o yo mismo no hemos vivido en esa verdad y es muy importante empezar a hacerlo. Yo le sugiero, hermano, porque veo que igual algunos van a poner algunas peticiones. Quiero hacer un paréntesis en la predicación porque voy a empezar en Primera de Juan capítulo 2. Vamos a orar, por supuesto que por los enfermos, pero le voy a dar un consejo, que la persona que esté enferma, antes de orar por la necesidad física, antes de orar por la necesidad de sanidad que tiene en su cuerpo, esa persona debe recibir a Cristo en su corazón. ¿De qué sirve que sea sano de esa enfermedad si al final se va al infierno? Por lo primero que tenemos que orar es porque la persona sea salva. Y si es salva, pedirle al Señor que cumpla su propósito. Porque no es que a Dios se le haya escapado o que Él no sepa que alguien está enfermo. Por supuesto que lo sabe y por supuesto que tiene el poder para sanarlo. Pero para nosotros orar por eso, tenemos que conocer cuál es el propósito de que la persona esté en eso. Tal vez sí es sanarlo y que se glorifique el Señor a través de ese milagro extraordinario. Pero en otras ocasiones no es así, sino que más bien se ha utilizado esa situación para que muchos a través de eso lleguen al arrepentimiento y conozcan de Cristo. Entonces, por supuesto que vamos a orar por eso, pero debemos de tener entendimiento. Por eso tenemos que aprender a orar. Y les recomiendo, si usted me lo permite, en los domingos yo estoy dando una serie sobre la oración. Igual le puede ser útil. En la página de la iglesia, Vida Plena by Casa de Jesús. Eso como paréntesis. Quiero entrar de lleno al mensaje y al final oramos por las peticiones, por favor. Primera de Juan capítulo 2. Yo le decía, el apóstol Juan identifica la necesidad de hablar de la verdad, de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, porque muchos falsos maestros, falsos predicadores, habían empezado a introducirse en la iglesia del primer siglo. Y no solo Juan habla sobre esta situación, el mismo apóstol Pablo lo dice en muchas ocasiones. Jesús nos advirtió sobre esta situación en el libro de Mateo, cuando habla de las señales que vendrán en el fin. Muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores, y nosotros debemos tener los elementos para poder identificar cada una de estas situaciones que permiten diferenciar entre lo que es falso y lo que es verdadero. Vamos a leer entonces cómo el apóstol, en este caso Juan, en la primera carta, dirige la carta a la iglesia. Es una carta general, pero también en la segunda carta y en la tercera carta va dirigida a personas en específico. La segunda carta va dirigida a una mujer y la tercera a un hombre de Dios que es Gallo, que están al frente o que de manera muy importante ellos intervienen en la iglesia en la que pertenecen. Y vemos cómo siempre en estas cartas la intención o el propósito es instar, exhortar, invitar a vivir en esa verdad, a vivir en lo que Cristo predicó. Porque recuerda, vivir en la verdad es obedecer más bien. Vivir en la verdad es obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Cristo nos vino a enseñar, y todo eso nos llevará a vivir en santidad. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, primera de Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
De entrada aquí nos está diciendo el apóstol Juan, ¿para qué nos escribe esto? La finalidad de que leamos lo que vamos a leer es que no pequemos, es que nos guardemos de pecar. Y luego dice, y si alguno hubiese pecado, porque todos en alguna ocasión fallamos y pecamos, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que si tú y yo hemos pecado, tenemos una forma de ser limpiados, transformados, cambiados, renovados, completamente nuevos, porque la palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas, no somos un seminuevo, somos nuevos en nuestros pensamientos, nuevos en nuestra manera de hablar, nuevos en nuestra manera de actuar. Todo lo que somos debemos entender que cuando nos acercamos al Padre es completamente nuevo. Pero eso solo ocurre si y solo si tú y yo pedimos perdón con un arrepentimiento genuino, aborreciendo el pecado. Todo aquello que le desagrada a Dios es lo que debemos de aborrecer y nos tiene que alejar. Ese amor por Dios nos tiene que alejar de lo que Dios detesta, que es el pecado. Entonces, es lo primero que quiere establecer aquí el apóstol Juan. Te escribo para que no peques, y si has pecado, arrepiéntete y créeme, Dios te perdonará y podrás empezar a caminar en la vida de no pecado, en la vida de santidad, en la vida de la verdad. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Yo no sé si usted sabe qué significa eso, que es la propiciación por nuestros pecados. Eso significa que Jesucristo es la acción agradable ante Dios, que lo mueve a piedad y misericordia. Eso es propiciación. Cristo se convierte en el acto que nos hace obtener, nos hace recibir la piedad y la misericordia de Dios. Y recuerde que yo he compartido esto antes y si no se lo repito. La misericordia y la gracia son complementarias y las dos Cristo nos la da porque Él es propicio delante de Dios, es agradable delante de Dios y a través de esa gracia y misericordia nos viste de su santidad para que nosotros de igual manera podamos presentarnos como agradables delante de Dios. La misericordia es que no te paguen de acuerdo a lo que mereces. Y yo di este ejemplo. Un ladrón merece ir a la cárcel, pero si se tiene misericordia, se le perdona y no se le manda a la cárcel. No se le pagó de acuerdo a sus actos. Eso es la misericordia. Pero la gracia es que te den algo que no te mereces. Tú y yo no merecíamos ser perdonados por el Señor. Sin embargo, Él nos perdonó. Entonces la gracia y la misericordia son complementarias y ambas nos la da Jesucristo, nos la regala Jesucristo como algo que nos muestra propicios, agradables delante de Dios. Y es lo que está diciendo en el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es el sacrificio perfecto, único y suficiente. Desde que Él lo hizo hasta el fin de los tiempos, hasta que Cristo venga, hasta que sea el juicio final, Él será el único y suficiente sacrificio para mostrarnos a cada uno de nosotros agradables delante del Padre si hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido y queremos obedecerle y caminar en su verdad, y eso nos santifica. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y aquí ya empieza a marcar la pauta de lo que es vivir en la verdad. En esto sabemos, no es algo oculto, no es algo que tengas que, no sé, a veces el cristiano mistifica, hace parecer que es algo muy complicado, muy difícil el entender algunas verdades de la palabra, y no es así. Dios nos lo hace sencillo, al grado que Él mismo lo dice, que las cosas profundas de Dios se las ha revelado a personas humildes. Y si a una persona humilde se lo ha revelado es porque es algo sencillo. ¿Sabe por qué muchas personas, no todas, pero muchas personas con mucho conocimiento, con muchos títulos, no quieren aceptar la verdad? Porque es sencilla. Ellos quieren que sea complicado, pero Dios nos lo ha hecho sencillo. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos va a decir una verdad que es sencilla, no simple, sencilla. Versículo 3 nuevamente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Sencillo, simple. Cualquiera que dice que conoce a Cristo, cualquiera que dice que vive en la verdad y que se puede mostrar propicio delante de Dios por medio de Jesucristo,
es porque guarda los mandamientos. Guardar es un sinónimo de obediencia. Bien podría decir, si obedecemos los mandamientos, entonces sabemos que le conocemos. ¿Cómo yo sé que tú o cómo sabes tú que yo conocemos al Señor? Porque nuestra vida, nuestro carácter obedece la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios, atiende a los requerimientos de Dios. No está diciendo que vivimos en santidad, no está diciendo que vivimos en la verdad porque manifestamos los dones. Y fue lo que quise establecer al principio. No confundamos, una persona que manifiesta los dones no necesariamente está viviendo en la verdad. Y por eso me estoy enfocando en vivir en la verdad. ¿Qué es lo que nos hace saber que estamos en la verdad? Lo primero que establece aquí el apóstol Juan es que guardamos, que obedecemos los mandamientos que la palabra de Dios nos indica. Versículo 4. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y si nosotros recurrimos a la palabra de Dios, la misma palabra nos dice que el padre de la mentira es el diablo. Entonces lo que está diciendo es, y el que dice yo le conozco y no guarda y no obedece los mandamientos, el tal es un hijo del diablo. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Entonces, si alguien, tú o yo, decimos que conocemos al Señor, básicamente la demostración verdadera, real, de que vivimos esa verdad, es que guardamos y obedecemos la palabra de Dios. No que tenga los dones, no que sanes enfermos, no que profetices. Eso es del Espíritu, eso ni siquiera es tuyo o mío. Eso es algo que el Espíritu Santo puso en nuestras vidas. Así es que no puede ser una manifestación de que vivimos en la verdad, porque no es nuestro. Lo nuestro es nuestro carácter. La obediencia es un fruto de nuestro carácter. Por lo tanto, el obedecer los mandamientos, el guardar los mandamientos, es lo que refleja que vivimos en esa verdad o no. Y por eso dice, el que dice que le conoce pero no los guarda, el tal es mentiroso. Y la verdad, vean, y la verdad no está en él. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no está en una persona, no la tenemos en nuestro corazón, no la atesoramos, no queremos agradar al Señor a través de la obediencia a esa verdad, la verdad no está en él, no está en esa persona que no guarda los mandamientos. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, ahora vean cómo aquí no dice la verdad, no el que guarda la verdad, sino el que guarda la palabra. ¿Por qué? Porque la verdad y la palabra son sinónimos. Cuando tú encuentres en la palabra de Dios la palabra verdad o la palabra, se está refiriendo a lo mismo, se está refiriendo a lo escrito, lo que Dios ha dejado en las Santas Escrituras. La verdad es la palabra de Dios. Pero el que guarda su palabra, el que guarda la verdad, el que guarda las Escrituras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y yo quiero que noten aquí, porque a veces nosotros confundimos y por eso tenemos que ser defensores de la verdad. La palabra nos dice que nosotros, iglesia, somos defensores, somos columnas de la verdad. Y si tú y yo no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Esto es muy importante lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Y en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿En quién? El que guarda la palabra. Porque a veces decimos, es que tú no tienes amor. Aquí me está diciendo que la forma en la que yo manifiesto el amor verdadero, el amor ágape, el amor perfecto de Dios, es cuando yo obedezco a su palabra. No cuando doy besitos y abrazos, no que eso esté mal, por supuesto que hay que hacerlo, hay que manifestarlo de una forma también emocional, pero no es el indicador de que estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios. El amor de Dios es perfeccionado en nosotros en la medida que nosotros guardamos la palabra de Dios, porque puede ser muy cariñoso y puede ser muy amoroso y dar muchos besos y abrazos y estar viviendo en pecado. Y de nada te sirve ese tipo de manifestación de amor. La manifestación de que estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios es que guardamos, obedecemos la palabra. Y luego dice, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos que estamos en Dios? ¿Por qué sabemos que estamos en la verdad? Simple, sencillo, claro, frontal, directo. Porque guardamos la palabra, porque obedecemos la palabra, porque obedecemos los mandamientos y eso nos perfecciona, nos santifica y podemos disfrutar de la presencia de Dios continua en cada uno de nosotros. La demostración, eso me gustó, lo que acaba de escribir Cristiana López, eso es entendimiento de lo que estamos diciendo. Por la obediencia demostramos el amor a Dios, por supuesto. Jesús dijo,
si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el amor no es un acto solamente de cariño o de manifestación de ese cariño a través, como insisto, de besos o abrazos, sino de obediencia a la palabra de Dios. El que realmente ama a Dios, obedece la palabra de Dios. Y si obedeces la palabra de Dios, estás viviendo en la verdad. Y si vives en la verdad, entonces estás en santidad delante de Dios. Ese es el camino. No es oculto, no hay algo que tengas que descubrir que sea solo para personas genio. No, Dios ha revelado su verdad a los simples, a los humildes, porque Él no quiere complicarnos la existencia. Él ha sido claro. Cada parábola que Jesús predicó, cada enseñanza que Jesús predicó, fue clara. Él no le ocultó nada a nadie. Lo que pasa es que, como insisto, la gente a veces quiere que sea muy complicado, pero Dios nos lo ha hecho simple, nos lo ha hecho sencillo, nos lo ha hecho como Él es, humilde, y como nosotros debemos ser humildes a raíz de esa verdad. Luego dice la palabra de Dios, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesucristo? ¿Cuál sería una de las características más importantes que denotan que Jesús era el Hijo de Dios? La obediencia al Padre. La obediencia al Padre. Él obedeció al Padre en todo, sobre todo en la ley. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Es decir, yo vine a obedecer la palabra escrita. Yo vine a obedecer la palabra que ya estaba en la ley para manifestar que yo amo al Padre. Y entonces la característica fundamental de Jesús es la obediencia al Padre. Y la obediencia al Padre lo llevaba a vivir en la verdad. Y vivir en la verdad me lleva a vivir en santidad. Por eso Jesús era santo. Por eso Jesús vivía en la verdad. Y por eso Jesús era agradable al Padre por la obediencia a lo que el Padre le pedía. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. El que dice que permanece en Dios, el que dice que permanece en la voluntad de Dios, debe andar como Cristo anduvo, obedeciendo al Padre, obedeciendo a la palabra, viviendo en esa verdad, al obedecerla, y eso nos lleva a vivir en santidad. Es algo que en automático se va dando. Ninguno puede vivir en santidad si primero no obedece la palabra. Ninguno puede vivir en la verdad si primero no obedece la palabra. Y todo aquel que dice que vive en santidad es porque conoce la palabra, la obedece y vive esa verdad. Entonces, hermanos, no se trata de creer que una persona, porque sabe mucho, porque manifiesta dones, porque el don de sanidad lo tiene, signifique que vive en la verdad. ¿Qué es lo que demuestra que una persona vive en la verdad? Que obedece la palabra. Eso es lo que nos diferencia del mundo. Lo que nos hace distintos del mundo no es que seamos los más amorosos. Es más, la forma de manifestar el amor de Dios en nuestras vidas es enfrentando y confrontando al mundo con la verdad. Mundo, es decir, mundo, tú estás destinado a un fin en el cual arderás en el infierno. Tu fin, mundo sin Cristo, será ir al infierno. Pero te amo tanto como hijo de Dios y por el amor que Dios ha puesto en mí, que te lo tengo que decir, que te lo tengo que predicar y te tengo que decir que si no cambias, que si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Ese es el amor de Dios. No es el abracito, no es el apapacho, no es vengan aquí todas las personas con todos sus pecados y aquí los vamos a recibir y no les va a pasar nada. No, hermano, tú vienes aquí porque quieres arrepentirte y quieres conocer al Dios verdadero. Esa es la manifestación del amor de Dios, que dio a su Hijo para que pagara el precio del pecado por todos, y solo aquellos que lo aceptan pueden disfrutar de ese regalo tan hermoso que nos ha dado. Pero si no te arrepientes, no. Y por más que digamos que les amamos, no podemos aceptar ese pecado. Es más, hay una frase, esto me lleva a una frase que es una mentira y que he escuchado en muchos lugares. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no es verdad. La palabra de Dios dice que Él aborrece al impío, que Él aborrece al pecador. ¿Por qué hemos dicho eso? Porque, insisto, falsos maestros, falsas predicaciones, personas que no viven en la verdad, pero que manifiestan los dones que se les ha dado, que les ha dado el Espíritu, están introducidos en la iglesia y por eso cuando Él dice algo así le creemos. Pero eso no dice la palabra. La palabra dice que Él
aborrece al impío, aborrece al pecador. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. No tendría sentido si lo piensas y lo analizas, hermano, el decir eso. Dios aborrece el pecado, que es algo que no tiene sustancia, es un hecho provocado por alguien. ¿Y quién es ese alguien? Pues el pecador. Entonces, Dios, ¿cómo va a aborrecer algo que no tiene sustancia, si no es una consecuencia? Él aborrece a quien comete el pecado, porque Él es el que está pecando, el que se está perdiendo, el que está deseando pecar. Entonces debemos ser claros en eso. Por eso es tan importante vivir en la verdad. ¿Tú quieres saber cuando alguien está en la verdad, cuando vive en la verdad? Ve, analiza si obedece la palabra de Dios. No si tiene los dones, no si tiene el don de sanidad, no si profetiza. Eso es del Espíritu, no es de la persona. Eso es algo que Dios ha puesto en él. Si quieres saber que una persona está en la verdad, ve que sea obediente a la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdaderamente en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Todo esto se refiere a Cristo. Cristo ya vino, Cristo es la luz, Cristo es la verdad. Él nos dejó ese nuevo mandamiento. Seguimos leyendo. Versículo 10. El versículo 9. Y el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Ahora, yo quiero que considere que la palabra luz es también un sinónimo de la verdad, y la verdad es un sinónimo de la palabra. Podría decir, el que dice que está en la palabra, el que dice que está en la verdad, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, permanece en la palabra, permanece en la verdad. Y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cualquiera que aborrece a su hermano. Eso es solamente una de las muchas cosas que tienen que ver con lo que de profundidad nos está hablando, y ahorita lo vamos a leer, el apóstol Juan. Vivir en la verdad significa atiendo a los mandamientos que fueron escritos para nosotros, porque algunos dicen es que es del Antiguo Testamento. La ley de Dios y la ley de Moisés son cosas diferentes. La ley de Dios permanece vigente hasta hoy, porque el mandamiento no matarás es vigente hoy. El mandamiento no mentirás es vigente hoy. Lo que no es vigente hoy es toda la ley sacrificial o ceremonial o de culto que se le dio al pueblo de Israel. Pero todos los demás mandamientos son aplicables y debemos vivirlo. A eso se refería con el mandamiento que ya se fue dado. Pero ahora dice, les recuerdo que hay un nuevo mandamiento, el que el Señor Jesucristo nos dio, y es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El que ama a Dios en primer lugar. Recuerden que cuando estamos revisitando esta situación que Jesús plantea, Él dice, ¿cuál es el mandamiento y más grande mandamiento? Y entonces le contestan, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Bien has dicho, pero este mandamiento que les voy a dar no es menos importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. Eso dijo Jesús. Entonces, ahora Juan está diciendo, cualquiera que quiera vivir en la verdad, cualquiera que dice que permanece en Dios, entonces amará a Dios y obedecerá todo lo que Dios le manda hacer. Entre esas cosas es amar al prójimo. Y recuerda, tú no amas al prójimo, tú no amas a la persona que está a tu lado porque sea digna o merecedora de ese amor. Lo amas por amor a Dios. Dios es el que te está mandando a amar a tu prójimo. No es porque mi prójimo sea bueno es que lo voy a amar. No es que merezca que lo ame, sino porque aunque no se lo merezca, aunque no sea digno del amor, yo se lo tengo que dar porque yo doy de gracia lo que recibí de gracia. Yo no merecía el amor de Dios, yo no merecía el perdón de Dios, pero Él me amó tanto que me lo dio. Y yo no puedo contener eso conmigo y tengo que ofrecerlo a los demás. Esa es la razón por la que debemos amar a los demás, porque estamos en obediencia a lo que Cristo también nos mandó a hacer. Entonces, aquí vemos cómo la motivación de fondo es obedecer lo que está escrito en la ley,
pero también obedecer a lo que Cristo mandó en el tiempo que estuvo en la tierra, y que no niega ninguna parte de la ley, sino que más bien va más profundo, va más allá de la ley. Y quiero darte algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es el adulterio. Jesús dijo: ustedes saben que la ley dice que cualquiera que se acuesta con una mujer que no es su esposa está en adulterio. Está hablando del hecho, está hablando de ya algo concreto, de algo que está ocurriendo en el mundo natural. Pero Jesús dijo: mas yo os digo, es decir, es cierto, la ley dice eso, pero yo voy a ir más allá, porque la gracia es un estándar más alto que la ley. Es más profunda la gracia que la ley. El que se acuesta con una mujer que no es su esposa está en adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya está en adulterio. Jesús está diciendo, no es solo el hecho de que vayas y te acuestes con una mujer que no es tu esposa. El hecho de que tú pienses y desees sexualmente a una mujer ya te hace acreedor al pecado de adulterio. Y entonces aquí el apóstol Juan nos está diciendo: si tú dices que vives en la verdad, tus hechos demostrarán que vives en esa verdad porque obedeces la palabra, pero también al examinar tu conciencia, al examinar tu corazón, al examinar tus emociones, sabrás si son agradables delante de Dios, y Él estará examinando a cada instante tus pensamientos, tus emociones, tus deseos. Otro ejemplo que Jesús dio sobre esto era al orar, al ayunar y al dar. Él dijo: no sean como los hipócritas, que les gusta orar en las esquinas de las calles y en las sinagogas para ser vistos por los demás. ¿Cuál era el punto? ¿Lo malo era orar? No. ¿Lo malo era orar en la calle o en las sinagogas? No. Lo malo era la motivación. Y la motivación es algo que tú y yo no podemos ver. Es algo que es dentro de nosotros. Los hechos externos demuestran cierta obediencia, pero al interior también tiene que haber obediencia al examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la razón por la que tú haces las cosas? No es solo el hecho de lo que los demás ven, sino la motivación y la finalidad con la que tú actúas. Lo dijo también sobre el dar. Jesús dijo que no sean como aquellas personas que llegaban con sus bolsas de dinero para que todos los demás vieran que daban mucho. Pero Él decía: de cierto os digo que ellos solamente dan las obras y no le dan lo que le pertenece al Señor. Lo que querían era la gloria del hombre, que los demás los alabaran. Mira cuánto da, mira cuánto ora. Cuando eso tiene que ver con la motivación de las personas. Y si tú quieres vivir en la verdad, es obedecer a la palabra de Dios a través de nuestros hechos, de nuestros actos, pero también a través del examinar nuestras motivaciones, que sean las correctas, que sean las que plantea la Biblia. Jesús fue más allá, no se quedó solo con los hechos, sino la motivación, el motor de los hechos de obediencia. Por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo 5:37, si quieren se los leo para que no dejemos el libro de Juan. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Por qué dice la palabra de Dios que nuestro sí sea sí? Porque el sí de nuestro corazón, el sí de nuestra mente, tiene que ser el sí de nuestra boca. Y el no de nuestro corazón, el no de nuestra mente, tiene que ser el no de nuestra boca. Yo, por ejemplo, si mi esposa me pregunta, ¿me amas? En mi boca puede haber un sí, pero ¿qué tal si examinamos nuestro corazón y realmente no es así? Entonces no hay coherencia, no hay sentido entre lo que hay dentro de mí y lo que hablo. Y esa coherencia, esta es la parte fina, esto es hilar fino, hermano. Cuando decimos vivir en la verdad, lo que estamos diciendo es, mis hechos, lo que los demás ven, está en obediencia a la palabra. Pero cuando Dios viene y examina mi motivación, debe ser también de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, hay muchos lugares, y no voy a decir algo que no conozcamos. Hay lugares, hay iglesias donde ha pasado desafortunadamente esto. Hay personas que pasan al frente, que tienen una posición de liderazgo, que son músicos, por ejemplo, y que son muy buenos. Pero ellos no pasan para alabar a Dios.
Alaban a Dios porque los demás lo ven y toca la guitarra, canta y nos guía en alabanza y adoración al Señor. Ahí están los hechos de obediencia a lo que Dios manda en la palabra a través de los hechos. Pero la motivación de esa persona muchas veces es: quiero que me vean, quiero que vean qué tan bien toco la guitarra, quiero que vean qué tan bien toco la batería, quiero que vean qué tan lindo canto. La motivación es incorrecta. El hecho es adecuado, la motivación es incorrecta. Y como no hay coherencia entre esos pensamientos, esas motivaciones, esas intenciones del corazón con los hechos, no estás viviendo en la verdad. Hay una parte, pero no es la totalidad. Y una verdad a medias es una mentira. Si tú estás teniendo actos de obediencia delante del Señor, debes de revisar que también tus motivaciones y tus intenciones de tu corazón sean también las adecuadas, para que entonces la coherencia, la congruencia entre lo interior, la motivación y los hechos nos hagan vivir en una verdad plena, en una obediencia plena y en una santidad plena. Ahora, seguimos en el versículo 12 de Primera de Juan capítulo 2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y aquí voy a hacer una pregunta por el versículo 15. ¿Cómo saber si estamos en Él o si estamos caminando en la verdad? Versículo 15. No améis al mundo. ¿El amor es algo que podemos ver? No necesariamente. Más bien lo que vemos son actos de amor. Pero no podemos ver si una persona ama. Vemos los actos de amor. Y entonces aquí está diciendo, no améis al mundo. Tiene que ver con algo interno. Tiene que ver con algo que solamente Dios puede escudriñar. Él conoce si tú en tu corazón amas al mundo o no. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y por eso tenía que hacer énfasis en todo lo relacionado con el interior. Porque aquí está diciendo que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está hablando de ningún acto. No hay algo que verifique en la vida fáctica, en los hechos, que esa persona no ama a Dios. Porque tal vez no ha hecho ningún acto que demuestre que ama a Dios. Lo que Dios está diciendo es, cuando yo voy y examino el corazón de la persona y encuentro que ama, que desea, que su corazón está enamorado del mundo, Él no permanece en mí. Por muchos actos de obediencia externos, obviamente tienen que ser externos, que haga, que parezca que me obedece y que vive en la verdad, cuando voy y busco en su corazón el amor hacia mí y no hacia el mundo, encuentro otra cosa. Y aquí se me viene a la mente una parábola y un hecho que Jesús mencionando está en la tierra. Dice la palabra de Dios que Él tuvo hambre y vio a lo lejos una higuera que estaba muy frondosa y se acercó para encontrar fruto y comer. Y esto es lo importante, hermano. Vivir en la verdad se demuestra con frutos, no con los dones. Con fruto, los dones son del Espíritu, los frutos son tuyos. El carácter es tuyo. Entonces Jesús va a la higuera frondosa, llena de hojas, quiere encontrar un higo para comer porque tiene hambre y no encuentra nada. Y sabes, hay muchos cristianos que son así. Son puras hojas, son pura apariencia, son puro parecer que están bien, pero cuando vas y buscas fruto, va el Señor a buscar fruto, no encuentra nada digno de que esa persona realmente vive en la verdad. Si algo nos tiene que preocupar como hijos de Dios, es que demos frutos dignos de arrepentimiento, que demos frutos que muestran que somos verdaderos hijos de Dios, que no tiene que ver con los dones del Espíritu, porque los dones son del Espíritu, no tuyos ni míos, son de Él. Y entonces, cuando dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que Dios va a encontrar si viene y examina tu corazón? Va a encontrar intenciones, motivaciones correctas,
o va a haber motivaciones inadecuadas, pero que con tal de aparentar, de ser puras hojas como la higuera, tienes actos que parecen, que te hacen parecer que vives en la verdad. Es muy importante la coherencia entre el interior y lo exterior. Es muy importante porque Dios no se va a conformar con los hechos, con las acciones, que son obviamente muy importantes, sino que esos hechos tengan un fundamento correcto, una motivación correcta, una intención adecuada, y eso hablará de que nuestro corazón está bien delante de Dios. Dicen por ahí, porque no está en la Biblia, pero creo que esto es una verdad. Tú puedes engañar a muchas personas poco tiempo, porque hay un montón de personas que te están viendo, muy poco tiempo podrás engañar a mucha gente. Pero puedes engañar por mucho tiempo a pocas personas. Entonces, cuando tú estás en la iglesia, cuando tú estás en el amor del Señor, incrustado en una iglesia local, en la iglesia de Cristo, y estás siendo expuesto continuamente a hermanos que conocen la verdad, porque eso es muy importante, que todos conocen la verdad, tú no puedes engañar mucho tiempo a la iglesia. El problema es que hoy muchos en la iglesia no viven en la verdad. Y no la viven como lo estamos viendo hoy. No la viven en su interior, deseando esa verdad, deseando la voluntad de Dios y teniendo actos, hechos que demuestran que viven esa verdad. Por eso puede llegar cualquier hombre, cualquier mujer de fuera, un falso profeta, un falso predicador, una persona con mala intención, pero que conoce algunos versículos, que parece que tiene actos correctos y puede engañar a la iglesia. ¿Quieres vivir en la verdad? Identificar que alguno vive en la verdad o no. Conoce la palabra de Dios a profundidad. Vívela y que todo nuestro interior sea transformado por esa palabra para que la intención y motivación, así como los actos, sean la verdad de Dios en nosotros y nos lleve a vivir en santidad también. Luego dice, aquí tengo un comentario que se los quiero leer. El que no está en la verdad desea lo que el mundo desea y es contrario a lo que Dios establece. Por lo que somos es lo que determina si estamos en la verdad. Por lo que somos y no por lo que tenemos. ¿Y qué es lo que somos? Somos el carácter y el fruto. Tu fruto y tu carácter es lo que eres. Y eso es lo que demuestra que estás en la verdad. No lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Los dones. Por eso, mira, esa persona se mueve en sanidad, esa persona se moverá en lo que gustes y mande, pero eso no es de él, eso es del Espíritu. Y eso es algo que esa persona tiene, pero no es lo que es. Lo que es la persona se ve reflejado en su carácter y en su fruto. Versículo 16. Por todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y creo que esto hace que haga mucho sentido lo que les acabo de decir. Aquí está diciendo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Eso se puede ver? No. Eso es algo que está dentro. Yo deseo algo que está en mi carne. Yo deseo algo que entró por mis ojos. Yo anhelo algo que está en el mundo, pero el deseo y el anhelo no es algo que se pueda ver, es algo que está dentro nuestro. Y entonces por eso la palabra de Dios está diciendo que Él va a examinar que realmente ese tipo de cosas no estén en nuestra vida. No va a examinar solo los hechos, que son, insisto, muy importantes, sino que lo que hay dentro nuestro provoque hechos correctos. La intención correcta provocará hechos correctos. Una vez escuché de una persona que yo respeto mucho. No hay razón alguna para que algo que comience mal termine bien. Y no hay razón alguna para creer que una persona que tiene malas intenciones, sus actos serán buenos siempre, irremediablemente. Eso no va a pasar. Un día mostrará realmente qué es lo que hay dentro de él. Y nosotros tenemos que ser de una sola pieza. Tenemos que ser íntegros. Tanto nuestro interior como lo exterior, los hechos tienen que ser una sola pieza, una sola cosa, que será obediencia para vivir en la verdad y nos lleve a estar en santidad. Ahora, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Vean, es muy importante entenderlo, porque está diciendo, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, insisto, son cosas que no vemos. Pero luego dice, pero Él, es decir, lo contrario a eso, lo contrario a la voluntad, el deseo del mundo y los hechos de la carnalidad, ¿qué son? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que la hace, el que la vive, el que la ama, el que la anhela, es el que vive en la voluntad de Dios. Y yo prediqué hace un tiempo, y creo que lo he comentado antes, sobre lo que es estar en la voluntad de Dios. Hay al menos 6 cosas que yo he identificado en la palabra de Dios que también son indicadores de que alguien está viviendo en la voluntad de Dios. Porque podemos decir muchas cosas, pero si alguien tiene el don de profecía, si alguien tiene el don de milagros, no necesariamente está viviendo la voluntad de Dios, porque insisto, eso es don del Espíritu. Y el Espíritu Santo igual utilizó a un Sansón que estaba en pecado, como utilizó a este predicador que comenté la semana pasada, y a muchos otros predicadores que pueden estar en pecado y lo sigue usando, porque es don del Espíritu. El Espíritu Santo es el que lo puso, es el que lo administra. Pero no significa que esté viviendo en la voluntad de Dios. Jimmy Swaggart era la persona. Entonces, ¿qué cosas sí me van a mí a identificar o saber identificar que alguien está viviendo en la voluntad de Dios? Yo les decía, yo lo resumí, puede haber más, pero yo lo traté de resumir en 6 cosas y espero que no se le olviden. Yo lo que trato de hacer también es que sean conceptos que usted los pueda recordar con facilidad y que los tenga presentes continuamente. Hay 6 cosas y todas son de carácter. Ninguna tiene que ver con un aspecto espiritual. Todas son de carácter. Cuando tú vas a Tito, cuando vas a segunda de Timoteo, cuando dice el que desea obispado buena cosa desea, viene una serie de características. Ninguna es espiritual, todas son de carácter. Y en este caso, el que vive en la voluntad de Dios, todas son de carácter. Ser salvos verdaderamente. ¿Qué es ser salvo? Renunciar a mi vida pasada. Eso es algo que te toca a ti. Eso no es espiritual. Eso es, yo renuncio de mi voluntad, yo decido nacer de nuevo, seguir a Cristo. Número 2, aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado es algo que tú determinas hacer. Es una convicción personal. No es que el Espíritu Santo venga y te ponga, aborrece el pecado. Eso no pasa. Es algo que tú tienes que trabajar. Pero hay gente que dice, ore para que yo deje este pecado. Hermano, eso no va a pasar. No puedo orar para que dejes un pecado. Tú tienes que decidir dejar de vivir en ese pecado. Porque ninguna persona deja su pecado si se deleita en él. Entonces, esa es la segunda. La primera, ser salvos verdaderamente. La segunda, aborrecer el pecado. La tercera, obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. Obediencia también es un acto de nuestra voluntad. Nadie te puede forzar a obedecer la palabra. Lo haces porque tú deseas hacerlo. Número 4, buscar la santidad. ¿Cómo busco la santidad? Obedeciendo a la palabra. Y hoy lo estamos viendo. Si yo obedezco la palabra, eso me lleva a vivir en la verdad. Y si yo vivo en la verdad, entonces estoy en la santidad a la que Dios me llama a vivir. Ser salvos verdaderamente, aborrecer el pecado, obediencia a la palabra, buscar la santidad, estar dispuestos a sufrir porque Cristo dijo que eso iba a pasar y nadie te puede obligar a que quieras sufrir. Es algo que tú decides. El que sigue a Cristo debe estar dispuesto a sufrir. Si no, no eres apto, no eres digno para seguir a Cristo. Y número 6, ser agradecidos. Ser agradecidos en la enfermedad, ser agradecidos en el problema, ser agradecidos en la adversidad. Porque es lo que enseña la palabra. Que un día nosotros tendremos que agradecer como lo hizo Job, incluso en medio de la peor situación, en medio de la tormenta, tenemos que ser agradecidos. Porque si no, entonces solamente alabamos a Dios porque es bueno con nosotros. Y cuando no sea benigno con nosotros, entonces deja de ser Dios. Entonces deja de recibir la adoración. No, Él sigue siendo Dios y la adoración es de Él. La alabanza es de Él, aunque nos esté yendo mal. Y es algo que los hijos de Dios tienen que comprender. Dios no deja de ser Dios porque nosotros no estemos viviendo el mejor momento de nuestra vida. Entonces, ninguna de estas 6 cosas tiene que ver con lo espiritual. Todas tienen que ver con carácter. Todas tienen que ver con nuestra formación. Y si algo, hermano, yo te puedo recomendar el día de hoy es, déjate formar. Deja que el carácter de Cristo sea formado en ti. Y eso ocurre a través de la vida diaria. A través de las situaciones, de cómo enfrentamos las situaciones. No puedes orar porque Dios quítame la ira. No te la va a quitar, porque es algo que te toca a ti y me toca a mí.
Dios, ya no quiero pecar con estos pensamientos lujuriosos. Pues deja ver lo que ves, hermano. Deja de escuchar lo que escuchas. No se van a ir nunca porque tú los estás alimentando. A veces, insisto, somos muy espiritualoides y queremos achacarle todo a que el Espíritu Santo lo tiene que hacer. Y hay cosas que te tocan a ti y me tocan a mí. Trabajarlas, dejarlas. Empezar a crear hábitos nuevos y mejores para entonces que la parte que me toca, que es el carácter, que es el fruto, muestre que yo estoy viviendo en la verdad. Y entonces con toda plenitud y con todo el poder, el Espíritu Santo se manifieste en los dones que nos ha dado. Porque estoy seguro que si el canal está sucio, que si el canal no está viviendo correctamente, el Espíritu Santo y el don que ha puesto en nosotros se manifiesta, pero no con el poder y con la gloria que quisiera. Tal vez Sansón, que estuvo en pecado, sabemos que estuvo con una prostituta, se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel, tocó el cuerpo de un animal muerto, o sea, hizo una serie de cosas que no eran correctas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino, tomó la quijada de un asno y mató a 1000 hombres. Si estando en pecado el Espíritu Santo pudo hacer eso, ¿qué no hubiera pasado si él hubiera vivido en la santidad y en obediencia a la palabra? O sea, es exponencial lo que el Espíritu Santo hubiera hecho. Pero muchos hoy nos conformamos con que el Espíritu Santo se manifieste una que otra vez, porque no estamos siendo el canal correcto. Se manifiesta por pura misericordia. Se manifiesta porque Él sabe que hay un propósito, hay un plan que cumplir, pero no porque seamos dignos. Y hoy el llamado para vivir en la verdad es para que tú y yo empecemos a trabajar en aquello que nos toca a nosotros. Primeramente en la obediencia a la palabra. Pero claro, tú no puedes obedecer lo que no conoces. Tú no puedes obedecer lo que no conoces. Y si no conoces la palabra de Dios, por mucho que ores, por mucho que escuches predicaciones, por mucho que hagas un montón de cosas, si tú no eres un estudioso de la palabra, si tú no eres una persona que entiende, que analiza, que estudia, que recuerda, que está de manera constante en la palabra, de nada sirve todo lo demás. Porque tal vez estás obedeciendo algo que no tiene sentido. Estás haciendo algo que ni siquiera tiene un fundamento bíblico. Es muy importante conocer la palabra de Dios. Yo les decía, tú no puedes orar correctamente si no conoces la palabra de Dios. No puedes. Incluso el apóstol Pablo dijo, Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos ni qué ni cómo orar. Si Él lo dijo, imagínense nosotros, hermanos. ¿Quieres aprender a orar? ¿Quieres aprender a lidiar con las circunstancias? Conoce más la palabra. Y dejemos de espiritualizar cosas que no son espirituales, son de carácter, son tuyas y mías, y tenemos que trabajar en ellas. Una de ellas es vivir en la verdad, porque es obediencia a la palabra, y la obediencia es un acto de nuestra voluntad. Tú decides obedecer o no. No es el Espíritu, no es Dios, no es orar por eso. Es tu decisión, es que tú desees hacerlo, y eso te va a llevar a vivir en la voluntad de Dios. Para terminar, hermanos, algunos pusieron al principio que si podíamos orar por algunas necesidades, que si podíamos orar por algunas cuestiones de sanidad, porque son personas enfermas. Claro que lo vamos a hacer, pero yo les decía, tenemos que ser sabios y tenemos que ser entendidos en la palabra de Dios. Número 1, si vamos a orar, un segundo, sí, me comentaron al principio, enfermos de cáncer y por Lola Silva había que orar. Yo quiero que sepan una cosa, hermanos. Número 1, si la persona no ha recibido a Cristo en su corazón, por más que oremos, y a menos que sea la soberana voluntad de Dios que lo quiera hacer, no va a sanar. Porque lo primero que tiene que ser sano en la persona no es su físico, no es la enfermedad en sí misma. Es más, te voy a decir algo. Muchas veces la enfermedad es la que nos lleva a rendirnos al Señor. Bendita enfermedad. Porque esa enfermedad fue la que nos llevó a reconocer que necesitábamos de Dios. Entonces, ¿por qué orar por la enfermedad? Vamos a orar, si la persona no conoce a Cristo, que conozca a Cristo, que se salve, que llegue la verdad a su corazón, que sea transformada, que sea salva y sana de la enfermedad que destruye a la humanidad, que es el pecado. Esa es la primera enfermedad por la que nos tendríamos que preocupar. Porque si es la voluntad de Dios sanarlo, lo hará. Claro que lo hará y tiene el poder para hacerlo. Pero muchas veces la voluntad de Dios, insisto, no es que la persona sea sana.
Y lo vemos, no estoy diciendo algo antibíblico, lo vemos con Pablo. Pablo oró 3 veces por una misma situación que él estaba pasando. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se manifiesta. Hermanos, Dios, cuando vemos las oraciones, nos invita, quiero que entendamos esto, orar, no es para doblarle la mano a Dios y que haga lo que nosotros queremos. Orar no es para eso. Orar es para rendir nuestra voluntad a Él. Y orar no es pedir, o al menos no es solo eso. Cuando vemos la oración y las oraciones, yo prediqué de eso, me parece, hace 2 miércoles, con 3 miércoles. Ninguna de las oraciones que vienen en la Biblia están enfocadas en pedir solo para Él o solo para su beneficio. La oración tiene un fundamento más grande, más importante y más valioso. Y es glorificar a Dios. Y es que su voluntad se manifieste. Y es que Él sea glorificado. Y si Él es glorificado con la enfermedad de alguien, gloria a Dios. Y si Él es glorificado con la sanidad de alguien, gloria a Dios. Y si Él es glorificado con la situación difícil de una persona, gloria a Dios. Porque sabe, muchas personas necesitan una enfermedad para acercarse a Dios y no alejarse. Porque en el momento en que se les va la enfermedad, se olvidan de Él. Bendita enfermedad. Pero que sea la voluntad de Dios. Yo quiero que partamos de ese entendimiento. Vamos a orar, por supuesto. Pero vamos a orar como la Biblia nos enseña. Y vamos a orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios. No lo que nosotros queremos. Su voluntad es más importante. Tú puedes desear sanidad para tu cuerpo. Pero si Dios dice, bástate mi gracia, ¿no vas a estar de acuerdo? ¿No vas a aceptar ese hecho? Hay pastores, hay hermanos en Cristo, fieles al Señor, que han fallecido por el COVID-19 y se oró por ellos. ¿Cuál sería tu respuesta cuando tú estás empecinado muchas veces en que se haga lo que tú quieres? ¿Que Dios no tiene poder? ¿Que Dios no contesta? ¿O más bien que esa fue su voluntad? ¿Fue su voluntad que fallecieran? Sí fue su voluntad. Sí lo fue. Porque decir que está fuera del control de Dios, entonces Dios no es soberano. Él es soberano, Él tiene el control. Pero vamos a orar y vamos a exponer el deseo de nuestro corazón de que estas personas sean sanadas. Pero yo quiero que lo hagamos con entendimiento, porque hay gente que recurre a Dios como si fuera un paracaídas. Y Dios no es un paracaídas. Mira, he pecado, he transgredido la ley de Dios, me han hablado de Cristo y no he querido saber nada. Pero hoy que estoy en lo peor de mi vida y que no tengo ya más a qué recurrir, entonces ore por mí. No estoy diciendo que sean los casos de los que vamos a orar, pero muchos son así. Muchos son así. Ya no tengo otra, pues ya oren por mí a ver qué pasa. No hay fe, no hay arrepentimiento. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Nosotros lo primero que tenemos que predicar a la persona no es que Dios la va a sanar, es que Dios le va a perdonar sus pecados si se arrepiente. Eso es lo primero que tenemos que predicar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No vender sueños a las personas. ¿Sabe por qué se llenan lugares con campañas de sanidad? Porque todo el mundo quiere ser sano. Dígame, ¿quién que está enfermo no quiere ser sano? Todo el mundo quiere ser sano. Lo que no quiere todo el mundo es arrepentirse. Lo que no quiere el mundo es alejarse de su pecado. Eso no quieren. Por eso no se llena un lugar cuando se predica la verdad y sí se llena un lugar cuando le dicen que los van a sanar. Esa es la diferencia. Por eso sí vamos a orar, pero hagámoslo con sabiduría, hermanos. Y les pido que me acompañen ahí desde sus hogares. Vamos a orar por los enfermos de cáncer y por Lola Silva. Pero antes, yo no sé si ellos conocen de Cristo o no, pero antes que conozcan de Cristo. Y si tú me estás viendo y no conoces de Cristo, repite conmigo también esta oración. Yo creo que va a ser para bendición en tu vida. Así es que ahí donde te encuentras, hermano, te pido que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia. Y nos dirigimos a ti reconociendo que eres el único y sabio Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el único digno de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la adoración. Nos rendimos delante de ti porque reconocemos que no hay nadie como tú, que es un privilegio podernos acercar a tu trono de gracia, que nos acercamos con humildad. Sí eres nuestro Padre, pero también eres Dios, y también eres justo, y también eres perfecto, y no podemos negar que esa es tu naturaleza también, Señor. Y hoy, Padre, con humildad nos acercamos a tu trono de gracia, reconociéndote, adorándote, exaltándote, sabiendo que no hay nadie como tú, Señor.
Que tú conoces nuestras necesidades antes de que las expongamos delante de ti. Que tú, Señor, sabes de lo que tenemos necesidad y que tú como un Padre bueno siempre suples toda necesidad, todo aquello que nos hace falta, tú lo cubres, tú lo satisfaces. Gracias, Dios, por tus promesas y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu favor. Gracias porque hoy estamos aquí, Señor, compartiendo tu maravillosa palabra y pudiendo disfrutar junto con nuestros hermanos de este tiempo. Pero hoy, Padre, también con toda humildad nos acercamos y te pedimos por aquellas personas que están enfermas, los hijos tuyos, Señor, que hoy tienen tal vez cáncer, que tienen el COVID-19, que le están pasando mal por la situación económica, Señor. Nos acercamos y te pedimos, Padre, que en tu misericordia, tú, Señor, creemos que tú puedes sanarlos. Tú tienes el poder para hacerlo. No dudamos de ese poder, pero que se haga tu voluntad, Señor. No dudamos que tú tienes el poder. Y así como el leproso se acercó y te dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Hoy, Señor, sabemos que puedes hacerlo. Y si está en tu voluntad hacerlo, tú sanarás. Tú levantarás al que tiene cáncer. Tú levantarás al que tiene COVID-19. Tú levantarás, Señor, la economía de los hermanos. Pero sobre todo, que cada uno de ellos siempre y de manera continua esté en obediencia a ti. Que lo que tú vas a hacer sea para que tu nombre sea glorificado. Si eres glorificado en su sanidad, que así sea. Si eres glorificado en su enfermedad, que así sea. Pero que la gloria te la lleves tú, Señor, por encima de todo. Por Lola Silva, Señor, te pedimos. No sé exactamente cuál es su necesidad o su situación, pero tú sí la sabes, Señor. Y te pedimos que por favor, si está en tu voluntad actuar a favor de ella en esto que esté pasando, actúa, Señor, pero que tú seas glorificado en medio de todo esto. Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, y todo lo que deseamos y anhelamos lo ponemos delante de ti. Examínalo, Señor, y esperamos y deseamos que nuestros anhelos sean de acuerdo a tu voluntad. No deseamos y no queremos nada, no queremos desear nada que no sea de acuerdo a tu voluntad. Padre, por favor, examina nuestros corazones y que podamos desear lo que tú deseas. En la medida que conocemos tu palabra, en la medida que te conocemos a ti, nuestros deseos serán más parecidos a los tuyos, serán iguales a los tuyos. Queremos conocerte más, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Hermanos, pues ha sido un privilegio poder compartir la palabra el día de hoy con ustedes. Les agradezco por su tiempo y la invitación para concluir es: vive en la verdad. Y vivir en la verdad es que tus actos, tus hechos, tu forma de vida, tu testimonio es de acuerdo a la palabra de Dios, pero también es congruente con lo que deseas. Tus pensamientos son de acuerdo a la palabra, tus intenciones son de acuerdo a la palabra, todo lo que tú eres, tus motivaciones son de acuerdo a la palabra, y por eso tus actos son de acuerdo a la palabra. Eso es vivir en la verdad, y vivir en la verdad te llevará a vivir en santidad. Tú no puedes vivir en santidad si no obedeces la palabra de Dios, en pensamiento y en acto. Que Dios les bendiga, hermanos. Mediten en la palabra de Dios. Les invito, les insisto, les exhorto a que lo hagan. No debe pasar un solo día sin que tú y yo escudriñemos la palabra. Que Dios los bendiga, que pasen buena noche y nos seguimos viendo por este medio. Bendecidos.